En este ejercicio vamos a poner en práctica el modelo keynesiano. En este sentido tenemos un ejercicio en donde se nos ofrece la siguiente información. En una economía se conoce su función de ahorro, S es igual a menos 150 más 0,15 renta disponible, y los siguientes datos. El tipo impositivo promedio sobre la renta es el 25%, el Estado tiene un gasto público de 200 y abona transferencias por valor de 125, la formación bruta de capital, es decir, la inversión de las empresas es 100, las exportaciones han sido 300 y de las importaciones se conoce que el valor de las importaciones autónomas es 150, siendo la propensión marginal a importar 0,1. Se pide en primer lugar calcular el nivel de renta o producción de equilibrio. Con el fin de determinar el equilibrio en el mercado y por lo tanto el nivel de renta de equilibrio, apartado A, lo primero que hemos de comprender es que el equilibrio en el mercado de bienes y servicios se producirá siempre que la producción, oferta o renta, es decir, Y, sea igual a la demanda agregada. Esta será la situación de equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Una vez planteado esto, estudiamos qué solución da el modelo keynesiano sobre el equilibrio. Según los keynesianos, de las dos fuerzas que existen en todo mercado, oferta y demanda, es la demanda la fuerza motriz, dado que según el planteamiento keynesiano, las empresas se limitan a abastecer a la demanda, ya que no tendría ningún sentido que las empresas produjesen más de lo que demandasen, dado que esto conduciría a un exceso de oferta y por tanto a un almacenaje que siempre es costoso. Por ello, las empresas se limitarán, según el planteamiento keynesiano, a abastecer la demanda. A partir del planteamiento keynesiano, se comprende perfectamente que si se desea incrementar el nivel de producción, tendremos que estimular la demanda agregada. La demanda agregada es el centro de atención del modelo keynesiano. Y la demanda agregada, según los keynesianos, está constituida por los siguientes componentes. La demanda de las familias, el consumo. La demanda de las empresas, la inversión también denominada formación bruta de capital. La demanda del Estado, que es el gasto público. La demanda exterior neta, que es la diferencia entre lo que vendemos al exterior y lo que compramos del exterior. Esto de forma desarrollada sería el consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Veamos con qué información contamos y qué información carecemos. Contamos con información sobre la inversión, sobre el gasto público, sobre las exportaciones y sobre las importaciones, pero carecemos de información sobre el consumo. Si bien es cierto que carecemos de información sobre el consumo, también lo es que contamos con información sobre la función de ahorro. Y sabemos que la renta disponible, Y sub T, las familias la destinan a dos fines, a consumir o a ahorrar. Por tanto, la suma del consumo más el ahorro es la renta disponible. A partir de aquí, dado que conocemos la función de ahorro, despejando tendríamos que el consumo sería la renta disponible menos el ahorro y a partir de aquí derivaremos la función consumo, que en este caso sería la renta disponible menos por menos es más, 150 menos 0,15 la renta disponible. Simplificando esta expresión, tendríamos que la función consumo se podría expresar como 150 más renta disponible menos 0,15 de renta disponible sería 0,85 renta disponible. La existencia del Estado condiciona la renta disponible, porque el Estado va a establecer impuestos directos que van a detraer renta de las familias y habrá, por otra parte, transferencias que determinadas familias recibirán y que serán ingresos adicionales que estas familias obtienen
sin exigirle el Estado ninguna contraprestación. Por tanto, tenemos que desarrollar la función consumo. Tendríamos que el consumo serían 150 más 0,85 y la renta disponible se calcularía considerando la renta, añadiendo las transferencias, que son pagos que determinadas familias perciben sin exigirle el Estado contraprestación, y detrayendo los impuestos directos. Podemos desarrollar esta expresión y tenemos que el consumo sería 150 más 0,85 que multiplica la renta más las transferencias menos el tipo impositivo por la renta. Empecemos a sustituir por valores cada uno de los datos que tenemos. Tenemos 150 más 0,85 que multiplica la renta más las transferencias, que en este ejercicio eran 125, menos el tipo impositivo, el 25%, tanto por 1 sería 0,25 por la renta. Operemos en primer lugar lo que hay dentro del paréntesis. Tendríamos que el consumo serían 150 más 0,85, 125 por una parte, por otra parte serían y menos 0,25 y son más 0,75 y. Continuamos operando esta expresión y tendríamos 150 más 0,85 por 125 son 106,25. 0,85 por 0,75 son 0,6375 y llegando a la función consumo operando del siguiente modo. 150 más 106,25 son 256,25 más 0,6375 por la renta. De esta forma hemos obtenido la función consumo con estado y a partir de ella vamos a derivar la demanda agregada. Recordemos que la demanda agregada se componía del consumo de las familias, la inversión o formación bruta de capital de las empresas, la demanda del Estado, gasto público, y la demanda exterior neta compuesta por las exportaciones menos las importaciones. Ya conocemos cuál es la demanda agregada, la del consumo. La función consumo es 256,25 más 0,6375 que multiplica la renta. La inversión en nuestro ejercicio tiene un valor de 100. La formación bruta de capital son 100. El gasto público tiene un valor de 200. Las exportaciones autónomas, 300. Y restadas vendrán las importaciones autónomas por una parte, que son 150, y por otra parte la propensión marginal a importar por la renta. La propensión marginal a importar es 0,1 por la renta. Vamos a operar esta expresión para hallar la demanda agregada. Por lo tanto, ¿qué hago? Simplemente agrupo en primer lugar todo lo que no tiene que ver con renta, sumando y restando este componente. Si yo opero esto, me hace un total de 706,25 y de otra parte voy a agrupar lo que tiene que ver con renta, que sería, en este caso, más 0,5375 por Y. He estimado de esta forma la demanda agregada en el mercado de bienes y servicios, que paso a considerar. Bien, una vez que tengo la demanda agregada en el mercado de bienes y servicios, voy a hallar el equilibrio. Para hallar el equilibrio me planteo
El equilibrio tiene lugar cuando la producción u oferta, renta, es igual a la demanda agregada. Por tanto, ¿qué hago? Simplemente considero que la producción, renta u oferta es igual a 706,25 más 0,5375 renta. Paso todo lo que tiene que ver con renta al lado izquierdo y me queda renta menos 0,5375 que multiplica renta sería igual, en el lado derecho me quedaría 706,25. Saco factor común, renta, en el lado izquierdo y tengo que la renta sea igual a 1 menos 0,5375. Y esto sería igual a 706,25. Y de esta forma obtengo el nivel de renta de equilibrio, despejando, que sería 1 dividido entre 1 menos 0,5375, que multiplica a 706,25. Tomando la calculadora, tengo que esta expresión, que sería el multiplicador alfa, y esta expresión sería el valor del gasto autónomo de agarrado. Por lo tanto, el nivel de renta de equilibrio sería el múltiplo del multiplicador por el gasto autónomo. Vamos a verlo. El multiplicador sería un total de 2,1621 multiplicado por el gasto autónomo, que son 706,25. Esto hace un total de una renta de equilibrio de 1527,02. He obtenido de esta forma el nivel de renta de equilibrio en esa economía. Bien, a continuación, ¿qué vamos a hacer? A continuación vamos a graficar. Para graficar el equilibrio tengo que considerar en primer lugar un plano en donde en el eje vertical grafique de una parte la demanda agregada y en el eje horizontal el nivel de producción. Una vez que he planteado el gráfico, para poder desarrollar este gráfico necesito trazar una bisectriz, que es una línea imaginaria que divide el plano en dos partes iguales. Línea de 45 grados, por lo tanto. Esta bisectriz me sirve para comprender que cualquier punto de una curva que esté a la izquierda de la bisectriz significa que hay más de demanda agregada que de producción. Es decir, no hay equilibrio, hay desequilibrio por exceso de demanda. En tanto que cualquier punto de una curva situado a la izquierda de la bisectriz denotaría desequilibrio por exceso de oferta, porque hay más producción que demanda. En consecuencia, solamente aquellos puntos de una curva que atraviesen cualquiera de los puntos de la bisectriz denotarían igualdad entre demanda agregada y producción, y por tanto equilibrio. Una vez planteado esto, centro mi atención en la función de demanda agregada, porque este es el motor de la economía. Esta es la fuerza motriz. La función de demanda agregada es de carácter lineal y por tanto voy a proceder a dibujarla. Para dibujarla me planteo qué ocurriría si el nivel de renta fuese cero. Evidentemente la demanda agregada no sería cero, su valor sería 706,25. Por lo tanto, si el nivel de renta este es cero, la demanda agregada no nace en el origen, sino nace a una altura equivalente a que al valor de
706,25. Tiene pendiente, obviamente, positiva. Es decir, si aumenta la producción, aumenta la demanda agregada y viceversa. Por lo tanto, su pendiente será positiva. Depende del valor de la pendiente, será mayor o menor. En cualquier caso, voy a trazar la pendiente de una demanda agregada que se correspondiera con esta función. Por ejemplo, así. Esta sería la demanda agregada en este mercado, suponiendo que la pendiente se correspondiese con el valor 0,5375. Si esto fuese así, ¿qué ocurriría? Que cualquier punto de esta demanda agregada situado a la izquierda denotaría desequilibrio por exceso de demanda. Cualquier punto de esta función de demanda situado a la derecha denotaría desequilibrio por exceso de oferta. Por lo tanto, solamente hay un punto en donde existe igualdad entre demanda y oferta. Es el punto de equilibrio. De tal modo que cuando el nivel de renta sea el siguiente, ¿qué garantizamos? Un nivel de renta de producción en donde la oferta es igual a la demanda. Es decir, hay equilibrio. En consecuencia, el equilibrio en este mercado tendría lugar en el punto que se corresponde con este nivel de producción. Y este nivel de producción es el nivel de producción que nosotros previamente calculamos. Este es el nivel de producción, que sería en nuestro ejercicio 1527,02. Hemos determinado de esta forma el nivel de producción de equilibrio y su gráfico correspondiente. En el apartado B de este ejercicio se nos pregunta: ¿qué ocurriría si las transferencias aumentasen en 50? Ceteris paribus, suponiendo, obviamente, las demás variables constantes. Bien, para dar respuesta a este apartado vamos a operar del siguiente modo. Vamos a considerar el nivel de renta de equilibrio, cómo se estima. De forma rápida, el nivel de renta de equilibrio, apartado B, se determina, tal y como hemos visto, multiplicando el multiplicador de la inversión alfa por el gasto autónomo. Ese multiplicador de la inversión hemos visto que sería, en el caso de un estado con sector exterior, 1, que divide a 1 menos la propensión marginal a consumir, que multiplica a 1 menos el tipo impositivo más la propensión marginal a importar. Este es el multiplicador. Este multiplicador multiplica al gasto autónomo. El gasto autónomo, recordemos que era la suma del consumo autónomo más C, que es la propensión marginal a consumir por las transferencias, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones autónomas, menos las importaciones autónomas. Bien, a partir de este planteamiento podemos entender el impacto que tendría sobre el nivel de producción de equilibrio inicial el incremento de las transferencias en 50. Tal como vemos, las transferencias no forman parte de ningún elemento del multiplicador, de ninguno. Las transferencias forman parte del gasto autónomo, están aquí, y están multiplicadas por la propensión marginal a consumir. Por tanto, ¿cómo puedo calcular la variación de la renta como consecuencia de ello? Simplemente tenemos que hacer lo siguiente: el incremento de la renta de equilibrio que tendría lugar sería, el valor del multiplicador es el mismo que antes, 2,5
16,21 por, en este caso, el incremento de las transferencias. Las transferencias vienen premultiplicadas por la propensión marginal a consumir. ¿Y cuál es la propensión marginal a consumir? La propensión marginal a consumir era 0,85. Por lo tanto, tenemos que multiplicar la propensión marginal a consumir, que era 0,85, por las transferencias, que son, el incremento de las transferencias son 50. Este sería la propensión marginal a consumir por las transferencias y este el multiplicador. Por lo tanto, calculo este valor y ese valor me daría un total de 91,8892. Utilizo solamente 4 decimales. En consecuencia, tal como puedo observar, el incremento del nivel de producción como consecuencia del incremento de las transferencias en 50 sería 91,8892. Por tanto, el nivel de renta de equilibrio ahora, ¿cuál sería? El nivel de renta de equilibrio tras esto sería el nivel de producción anterior, 1527,02 más 91,8892. Esto hace un total de 1618,90. Luego, 1618,90 sería la consecuencia del nivel de renta de equilibrio tras el incremento de las transferencias en 50. Dibujemos esta situación. Para dibujar esta situación tenemos que partir de la situación inicial, que es esta, y vamos a ver sobre esta situación inicial gráficamente qué ocurre. Vamos a plantearlo aquí. Bien. Vamos a ampliarlo en primer lugar. Y aquí vamos a establecer qué ocurriría bajo esta situación. Bien. El planteamiento gráfico es el siguiente. Han aumentado las transferencias. Las transferencias, ¿dónde vienen contenidas? Vienen contenidas dentro del nacimiento de la función, que es el gasto autónomo, porque esto, recordemos, que da el valor del gasto autónomo de A barra. Por lo tanto, ¿qué se va a producir? Se va a producir una elevación del nacimiento de la demanda agregada, porque antes eran 706,25 y ahora ¿qué van a ser? Van a ser incrementados en cuanto se van a incrementar esto en C por el valor de las transferencias. Las transferencias siempre vienen premultiplicadas por la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, tenemos que estos tendrían un valor de 42,5. En consecuencia, la función de demanda agregada no nacerá aquí, nacerá más arriba. 706,25 más 42,5 hace un total de 748,75. Sería el nacimiento de la función de demanda agregada. En cuanto a la pendiente, no varía en absoluto. ¿Por qué? Porque fijaros en que la pendiente viene condicionada por el valor de la propensión marginal a consumir, el tipo impositivo y la propensión marginal a importar. Nada ha cambiado. En este caso solamente han cambiado las transferencias. Por lo tanto, la pendiente sería la misma. En consecuencia, la demanda agregada sería paralela a la anterior, eso sí, naciendo en 748,75. Vamos a trazar la paralela. Esta sería la demanda agregada como consecuencia asterisco, como consecuencia del incremento de las transferencias
en 50. El nivel de producción de equilibrio tendría lugar con la nueva demanda agregada donde intersecta la bisectriz, y el nivel de producción de equilibrio sería este. Y este nivel de producción se corresponde ¿con qué valor? Con el valor del nivel de producción de 1618,90. Vamos a ponerlo. Este nivel de producción de equilibrio sería, en este caso, el nivel de producción que correspondería a lo pongo aquí porque no tengo espacio, 1618,90. Así pues, vemos que el incremento de transferencias en 50 unidades ha provocado un aumento del nivel de la producción por la diferencia entre 1527,02 y 1618,90, que son 91,8892 millones de euros. En el apartado C se nos pide qué ocurriría sobre la situación de equilibrio inicial si el Estado disminuye el tipo impositivo al 10%. Recordemos que el tipo impositivo inicial es del 25%. Bien, debemos de comparar esta situación nueva con la situación inicial, que es la que tenemos en este gráfico. Bien, para determinar ese impacto tenemos que operar del siguiente modo. Bien, en primer lugar sabemos que para determinar el nivel de producción o renta de equilibrio, entonces tengo que multiplicar el multiplicador por el gasto autónomo. El multiplicador con estado y sector exterior es 1, que divide a 1 menos la propensión marginal a consumir, que multiplica a 1 menos el tipo impositivo, más la renta, perdón, más la propensión marginal a importar, por el gasto autónomo, abarrado. Y que dentro del gasto autónomo está el consumo autónomo, más C por las transferencias, más la inversión autónoma, más el gasto público, más las exportaciones descontadas, menos las importaciones. Todo esto forma parte del gasto autónomo. Bien, a partir del enunciado se nos plantea qué ocurriría si el tipo impositivo del 25% inicial disminuye a 10%. Es decir, rebajan los impuestos directos del Estado. Obviamente no se modificaría ninguno de los componentes del gasto autónomo. Por lo tanto, el gasto autónomo sería el que habría inicialmente, en nuestro caso 706,25. Lo que sí que cambiaría sería el valor del multiplicador de la inversión. ¿Por qué? Porque aquí hay un componente que es el tipo impositivo que aparece en el denominador. Por tanto, al variar el valor del tipo impositivo, varía el denominador y por tanto todo el multiplicador de la inversión. Vamos a ver en qué sentido esto ocurriría. En este caso vamos a plantearnos qué ocurriría en el caso inicial. En el caso inicial, el multiplicador, ¿cuál era? Inicialmente, el nivel de renta inicial, el multiplicador era 2,16,21. Este. Ahora, ¿cuál va a ser? Pues para calcularlo tenemos que el nivel de renta de equilibrio, Y sub E, sería igual a 1 que divide a 1 menos la propensión marginal a consumir es 0,85, que multiplica a 1 menos el tipo impositivo, que ahora ya no es el 25%, sino el 10%. El 10% en tanto por 1 es 0,1, más la propensión marginal a importar, que no cambia, que antes y ahora es la misma, que era 0,1. De esta forma, tenemos el nuevo multiplicador. En cuanto al gasto autónomo, el gasto autónomo es el mismo que antes, es decir,
706,25. El mismo que el inicial. Bien, opero esta expresión y tengo lo siguiente. Lo primero que debe hacer para ser ordenado es operar siempre, en primer lugar, el orden de las operaciones es, primero se opera lo que hay entre paréntesis. 1 menos 0,1, que son 0,9. Después multiplicamos 0,85 por 0,9 y de esta forma tengo la siguiente expresión. El cálculo, una vez realizado de esta forma, sería que el multiplicador ascendería a 1 dividido entre 0,335, que multiplica a 706,25. El nivel de renta de equilibrio, el multiplicador, 1 dividido entre 0,335 es 2,9850. Utilizo solamente 4 decimales, que multiplica a 706,25, que es el gasto autónomo. Vemos así pues que el multiplicador ahora es mayor que el multiplicador antes. Por lo tanto, como consecuencia de esa rebaja del impuesto directo, ¿qué se logrará? Se logrará incrementar el nivel de producción. ¿En cuánto? Para calcularlo exactamente, basta con que multiplique el multiplicador por el gasto autónomo, el nuevo multiplicador por el gasto autónomo, y esto me daría un total de 2.108,15. Utilizo aquí solamente 2 decimales. Este sería el nivel de renta de equilibrio tras la rebaja del impuesto directo del 25% al 10%. Veámoslo a continuación gráficamente. Para verlo gráficamente, respecto a la situación inicial, vamos a hacer lo siguiente. Tomo en consideración el equilibrio inicial según el gráfico. Y sobre este gráfico inicial, voy a plantear qué ocurriría. Bien, tenemos que gráficamente la función de demanda agregada nueva, tras esta variación a la baja del tipo impositivo, no afecta al gasto autónomo, por lo tanto nacería en el mismo punto. La nueva demanda agregada nacería en este mismo punto. Lo que sí que cambiaría sería la pendiente. ¿Y cómo sería la pendiente? Pues evidentemente, dado que si consideramos que la pendiente es esta, si nosotros sustituimos el valor del tipo impositivo para calcular la pendiente, veremos que esta pendiente será de mayor valor. Y por tanto, esa pendiente sería o daría lugar a una curva de demanda agregada tal como, por ejemplo, la siguiente. La demanda agregada asterisco. El equilibrio tendría lugar donde se da igualdad entre demanda agregada y producción, y por tanto el nivel de producción que se corresponde con este equilibrio, ¿cuál sería? Sería obviamente el punto que hemos calculado, 2108,15. Dibujémoslo. Tenemos el nivel de producción de equilibrio, sería este. Por lo tanto, este nivel de producción de equilibrio se corresponde con ¿qué valor? Con 2108,15. Se corresponde con el valor. Por tanto, hemos visto que a consecuencia de esa rebaja del tipo impositivo, el nivel de renta o producción de equilibrio ha aumentado.